Bienvenidos a todos. Bienvenidos una vez más a Voces de Bronce y Hierro. En el programa de hoy viajamos al corazón de La Mancha para conocer la cultura de las motillas y sus últimos hallazgos arqueológicos. Aunque de un tiempo a esta parte los descubrimientos sobre esta cultura son cada vez más abundantes, la verdad es que su importancia está pasando desapercibida en gran medida por el gran público, y eso tiene que cambiar. Para hablarnos de esta cultura tenemos a un invitado de nivel, que va a poder contarnos con un conocimiento de primera mano. Se trata de Luis Benítez de Lugo, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, arqueólogo, gestor de patrimonio, investigador, director de importantes yacimientos como la Motilla de la Cequión, la Motilla del Retamar, Bocapucheros o Castillejo del Bonete. Dos lugares sagrados que están arrojando muchísima información sobre un mundo nuevo, el mundo de las motillas. Profesor, es un honor tenerlo hoy con nosotros. ¿Qué tal está? Pues estoy bien, muchas gracias. Estoy encantado de estar en este espacio y de compartir con vosotros unos minutos hablando de la Edad del Bronce, que es uno de los ámbitos de mi especialidad, y también me dedico a la Edad del Hierro y durante muchos años he hecho otro tipo de intervenciones en otras, porque he sido consultor de arqueología. Yo me licencié y doctoré en la Universidad Complutense de Madrid, pero conforme acabaron mis estudios y mi época de formación, vine a La Mancha y, bueno, pues vivo en una antigua quintería entre Valdepeñas y Torrenueva, en el campo, Qué y maravilla. me he dedicado a estudiar toda esta zona. Aunque yo me formé en mi época de estudiante, estuve haciendo prácticas en la Motilla de la Cequión. Aquel equipo de investigación de la Universidad Complutense con el que me formé se deshizo y durante muchos años me he dedicado a hacer distinto tipo de intervenciones como arqueólogo profesional, hasta que, bueno, pues la verdad es que me focalicé más en el bronce y hierro y con esto gané la plaza en la Complutense y entonces, bueno, pues ahora estoy desde hace unos años profundamente vinculado a intentar resolver aquellas preguntas que quedaban por responder. Por ejemplo, ¿por qué surgió la cultura de las motillas? Esto es algo que, bueno, había varias hipótesis y explicaciones de distinto tipo, también procedentes de otra época, con un corte difusionista, algunas que eran gente del bronce levantino, que habían venido en una suerte de diáspora, a lo mejor, hacia el interior peninsular, como por poner un símil, como la gente de Europa que iba hacia el oeste americano, ¿no? Pues los del bronce levantino habrían venido hacia el interior de la meseta conquistando y creando pequeños fuertes, que serían las motillas en llano, y estarían rodeadas de los nativos, que no se sabía muy bien quiénes eran, ¿no? La gente que vivía aquí de tiempo ancestral. Esta es una hipótesis que quedó descartada, ya se sabe que esto no sucedió así. Y en todo caso nadie sabía por qué había surgido la cultura de las motillas. Y bueno, había preguntas por resolver: su origen, su desaparición, toda su evolución a lo largo de casi, pues prácticamente 800 o 1000 años. Y bueno, pues en esto la verdad es que hemos dedicado nuestros desvelos y esfuerzos a lo largo de la última década prácticamente. Es posible que esta cultura de las motillas, por no ser tan mediática como otras culturas de la península, pues resulte en realidad algo desconocida para el público que nos está viendo al otro lado. Para poder construir un marco de referencia general que nos ayude a ubicarnos, ¿cuáles son los rasgos generales que nos pueden ayudar a entender esta cultura arqueológica de la que estamos hablando? Sí, perfecto. Es por donde hay que empezar. Pues hablaremos del territorio, del espacio, hablaremos también del tiempo en el que se desarrollan y hablaremos de qué caracteriza un poco a esta cultura. En cuanto al territorio, estamos hablando del sur de la meseta, es la cultura que se desarrolla básicamente en las provincias de Ciudad Real, en el oeste de la provincia de Albacete también, y en la parte sur de Cuenca y de Toledo. En todo este espacio hay una serie de hitos, de monumentos en el paisaje, que los lugareños llaman motillas. Son realmente como motas en el territorio, pequeñas elevaciones como estructuras tumulares que llamaron la atención. Ya desde finales del 19 hay pues informaciones, distinto tipo de eruditos locales, generalmente relacionados, pues los párrocos o así, decían, pues aquí hay unas motillas, deben ser túmulos celtas. En toda la primera mitad del siglo XX se tuvieron esta interpretación. En cuanto a la cronología, hoy sabemos que prácticamente arrancan
de la fecha canónica del origen de la Edad del Bronce, que es el 2200, 2300, antes de nuestra era, y finalizan en torno a mediados del segundo milenio, es decir, estamos hablando del 1500 aproximadamente, depende si hablamos de fechas calibradas o no, pues 1300 son las más antiguas, pero bueno, pues son discutibles, 1400, 1500, más o menos. Antes de Cristo siempre estamos hablando, naturalmente. Y bueno, en cuanto a las características, ya hecha la definición de su territorio y de su tiempo, ¿no? Pues esta gente de repente aparece, de repente en el territorio, es decir, de repente en el 2200 surgen motillas, como setas en el campo, ¿no? En un momento de lluvia, entonces bueno, habrá que explicar por qué de repente sucede esto. Esto permanecía sin mucha interpretación lógica, había hipótesis, pero no probadas con carga empírica. Y bueno, hay que entender, uno de los puntos de debate es si esta gente son los que estaban aquí antes, que evolucionan, no desde una perspectiva difusionista, sino evolucionista, y cambian, y por qué cambian, habrá que explicarlo, o si bien pues era otra gente o qué había pasado con estos, ¿no? Porque efectivamente en torno a este momento, finales del tercer milenio, finales del mundo calcolítico, de la edad del cobre, pues lo que sucede es que hay una transformación social importante. Estamos hablando de los inicios de la desigualdad social, de la jerarquización social. Aquí en el sur de la meseta no hay grandes constataciones de poblados como puedan ser los Millares u otros de calcolíticos con sus bastiones, puertas fortificadas, grandes ciudades y demás. Aquí parece que lo que hay en el mundo calcolítico antes de la edad del bronce son en las terrazas de los ríos aluviales, pues unas pequeñitas cabañas de pues unas pocas personas que se agrupan allá y aquí hay unas, allá hay otras, luego más allá hay otras, pero no hay, parece, grandes ciudades, no están encontradas. Entonces, bueno, decíamos que en la edad del cobre había este poblamiento disperso de unas poquitas cabañas y de repente, pues viviendo aquí, paseando por el territorio, trabajando mucho en él, uno se hace consciente de que el agua es un elemento limitante crítico, especialmente en esta zona. Pues, ¿de dónde sale el agua del Guadiana? El agua del Guadiana surge de un inmenso acuífero que está debajo de La Mancha, que cuando llueve descarga y se eleva el nivel y entonces allá por donde hay pequeños vallecitos o zonas de ligeras depresiones, pues discurre y como la meseta está también basculada en este caso hacia la zona oeste, pues va hacia Extremadura, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si no llueve? Pues que las aguas del Guadiana desaparecen, por evapotranspiración se secan y el primer metro, más o menos, de agua, vamos, de tierra, se seca también, pero debajo, por las características del subsuelo, hay un acuífero inmenso, está sobreexplotado, es una triste realidad, pero es como una esponja, es como en la actualidad pues la gente sabe que es como un limón granizado, permítame el símil, es que metes una pajita y sorbes y Sale. sacas agua hasta que baja el nivel, ¿no? Pues esto pasa aquí, es como una esponja enorme que va desde, bueno, pues el sur de la meseta hasta se mete pues en la provincia de Toledo, es prácticamente la provincia de Ciudad Real en toda la zona central y los llanos de Albacete, pues hay mucha masa de agua que, curiosamente, pues está sobreexplotada y casi pues en grave riesgo de desaparecer. Han desaparecido ahora los manantiales. Y eso mismo sucede en el inicio de la Edad del Bronce. Yo, como vivo aquí, pues conozco los problemas del agua y bueno, leo y empieza a llegar a mi conocimiento en torno, pues ya metidos en el siglo XXI, la existencia de un evento climático que empieza a ser descrito a nivel mundial en torno al 2300, antes de nosotros, claro, que se llama el evento climático 4.2 Ka. Ka quiere decir kiloyears, kiloaños, miles de años. BP. BP es before
present, antes del presente. Es decir, 4.200, evento climático 4.2 kBP, así se llama. Entonces, esta gente, de alguna forma, que podemos imaginar, averigua y sabe que en el subsuelo hay agua inacabable para ellos. ¿Por qué? Pues porque en el fondo, en las cuencas, en las cubetas de los fondos de las lagunas endorreicas, que hay muchas en La Mancha, o en los cauces de los ríos, allí hacen agujeros, escarban, como si fueran jabalíes que van buscando ahí la humedad, y excavan un poco y hay agua clara. Entonces, esto, pues alguien lo debe descubrir y esto lo saben. Entonces, bueno, pues esta gente empieza a buscar ese agua para no morir. Y lo que hacen es generar a nivel regional, es decir, en un territorio vastísimo, la primera red de pozos europea, a nivel europeo, y esto pues conforma una sociedad, una cultura, una sociedad resiliente que todos a una se ponen a hacer un esfuerzo brutal como nunca antes se había hecho para construir unas estructuras que durante mucho tiempo se han definido, todavía hoy aparecen definidas en algunos museos y en los manuales como poblados fortificados en llano, estoy hablando de las motillas, pero que cuando uno se pone a mirarlas y a estudiarlas con una mentalidad un poco crítica, ve que no están en llano, sino que en general están muchas de ellas deprimidas. Entonces habrá que explicar por qué unas están en la llanura manchega y por qué otras no, están deprimidas. No son poblados en llano, son unos en la llanura manchega y otros en zonas deprimidas. Entonces uno se va a la Motilla del Azuer y allí nos cuentan, no, es que el poblado estaba fuera de la Motilla, no dentro. Dentro no hay poblado. Bueno, pero entonces no será un poblado fortificado, será un poblado extramuros. Entonces hablemos con propiedad. Entonces, bueno, pues el lenguaje importa porque transmite ideas todo el rato y cuando uno dice que son poblados fortificados en llano, uno se imagina cosas que no obedecen a la realidad en algunos casos que curiosamente son de los más estudiados. Estoy hablando de la Motilla del Retamar, que está hundida en el cauce del río Guadiana y dominada por dos terrazas del río Guadiana y está abajo, o la Motilla de la Acequión, que está hundida en el fondo de la cubeta de la laguna de la Acequión y que, bueno, pues realmente no tiene visibilidad ninguna. O sea, si alguien hubiera buscado una posición estratégica, hubiera buscado otros sitios, no ese, ¿no? Están buscando otra cosa, realmente. Y lo que, después de estudios realizados con el Instituto Geológico y Minero de España, con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y con distintos tipos de estudios interdisciplinares, metiendo la interdisciplinariedad con la hidrogeología, arqueobotánica y otras disciplinas, geofísica, en el estudio de las motillas, hemos podido concluir que las motillas, la explicación de por qué se sitúan las motillas donde se sitúan, es porque están puestas allá donde el acuífero es accesible con tecnología prehistórica. Esta es la clave que Sí, explica el origen de las motillas, de sí. por qué se ponen allá. Ha citado usted sobre algunos yacimientos en concreto, que si son motillas, que si están. Antes de centrarnos en estos dos grandes yacimientos que usted ha estudiado, que han salido en todos los medios a finales de año, tenemos una idea general de lo que en arqueología podemos apreciar sobre la cultura de las motillas. Antes de ir a estos yacimientos tan espectaculares que nos van a dejar con la boca abierta, me gustaría que nos pudiera hablar un poco más a nivel técnico de cómo se clasifican los yacimientos que podemos encontrar en esta cultura, porque no son todos iguales y puede que hubiera una conexión entre los diferentes tipos de yacimiento. ¿Es posible hablar de una organización y gestión del entorno a gran escala en esta cultura de la Edad del Bronce? Claro, seguro que sí. Es muy pertinente esta cuestión que planteas porque efectivamente no había solo motillas, que son estas infraestructuras hidráulicas destinadas a la explotación del acuífero, con unos grandes muros y en algunos casos, no en todos, torre central. Son poblados o asentamientos tendentes al círculo. Podemos hablar de ellas un poco después. También hay esos lugares sagrados que había empezado a apuntar que están constituidos por grandes túmulos en lugares con amplia visibilidad, no para ver desde allí, sino para ser vistos desde un gran territorio. Pero luego hay otros tipos también de lugares, como por ejemplo
los asentamientos en altura. Algunos son pequeños y otros mayores. Estos sí tienen murallas, puertas fortificadas, sus bastiones y demás, y sus cabañas y casas en el interior. Aprovechan normalmente escarpes del terreno para defenderse. Y hay otro tipo de lugares en llano, como son los fondos de cabaña, documentados en Alcázar de San Juan, por ejemplo, en el yacimiento de las Saladillas, o un campo de hoyos que hemos encontrado en el terreno del aeropuerto de Ciudad Real. Al decapar para hacer las pistas de despegue y demás, pues de repente se vieron unas manchas en el suelo que no se veían en superficie, no se apreciaban, y al excavarlas, pues en la Villeta, con V, así se conoce este yacimiento arqueológico, pues encontramos pues lo característico en estos campos de hoyo, que son material suyo de desecho de los poblados, es decir, cerámicas rotas, restos de comida, tierra de los poblados, y como hallazgo un poco singular, pues un puñal, la verdad, muy afilado, con una nervadura para darle fortaleza a la hoja, espectacular, lo tenemos publicado también. Pero bueno, este tipo de asentamientos estaba en la llanura y alejado de las aguas por completo, en un sitio donde no había humedad, por así decirlo. Hay un debate sobre si estos campos de hoyos servían como silos, pero lo cierto es que ninguno de ellos se ha encontrado relleno de grano nunca jamás. Entonces, pues claro, la gente se plantea, pero bueno, sí, ¿por qué hay que decir que son silos si realmente nunca se ha encontrado alimento en el interior? Llamémoslos hoyos, y bueno, pues habrá que explicarse algo, y es como lo siguiente, y es por qué la gente se toma el esfuerzo de un poblado que está retirado, ¿verdad? Coger sus desechos, trasladarlos y llevarlos allí y meterlos en estos hoyos. Aquí hay un, digamos, comportamiento cultural cuya explicación se nos escapa. Eh, bueno, pues para hipótesis podemos ponernos a especular. Quizás no es el momento, porque esto es algo que trasciende desde luego a la meseta y al sur de la meseta. Es algo característico en otros territorios y en otras zonas. Entonces, pero bueno, esto hay también aquí, que lo sepamos, ¿no? Y probablemente haya también, es posible que haya otro tipo de poblados que no hayamos descubierto, como son los característicos de fosos que están apareciendo en otros lugares peninsulares, pero aquí no se remueve tanto terreno ni tanta tierra, entonces pues no han aparecido de momento, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos poblados en alto, motillas, campos de hoyos, lugares sagrados y algunas cabañas por la llanura. Hubo unos estudios de un profesor americano, Antonio Gilman, que estudió en la Mancha Oriental, se dedicó a hacer prospecciones en toda la Mancha Oriental y encontró cientos, tiene descritos, de pequeños asentamientos, pequeños grupos de cabañas, con lo cual en ese momento se puede afirmar con conocimiento de causa que la Mancha era un lugar altamente, densamente poblado, con una población dispersa de pequeñas granjas que además es que no vivían, digamos, fortificadas en poblados. El poblamiento no era agrupado. Había algunos lugares centrales, por así decirlo, principales, pero luego había mucha gente que vivía en el campo, ¿no? De las cabras, las ovejas y con una economía agropecuaria, básicamente. Entonces, bueno, pues un tema interesante es cómo se organizaba esa gente, las cuestiones sociales. Sabemos que siempre que hablamos de cuestiones de tipo económico es, bueno, relativamente sencillo saber si una gente, pues, qué comía, cómo guisaba, a través de sus restos de cerámica y de los estudios de fauna, de los patrones de sacrificio y todo, pues se puede reconstruir con cierta fiabilidad todo esto, ¿no? Cuando nos ponemos a hablar de cuestiones de tipo ideológico y simbólico, estoy hablando de otro nivel, como es el social. El nivel de organización social hay veces que nos presenta más dificultad a la hora de ser reconstruido, porque hay veces que deja rasgos o evidencias en el registro arqueológico, pero otras no. Cuestiones de tipo, en este ámbito, son las políticas, es decir, cómo se organiza la gente políticamente. Esto es todavía más difícil porque a veces es más difuso. Hay una norma, una ley, podríamos decir,
pero esto, si no está escrito y no lo encontramos, pues vete a descubrirla, ¿no? Pues igual es que no ha dejado. ¿Por qué se organiza una gente de una determinada forma? ¿Por qué hace lo de los hilos esta gente? ¿Había una ley que lo decía o había? Pues esto no sabemos realmente, ¿no? Entonces estas cuestiones que son de tipo ideológico, pues son más difusas siempre, ¿no? Y en ese plano de más difícil, de cosas más intangibles, está la religión, por supuesto. Mientras que durante décadas nadie sabía en qué creía la gente del Bronce de la Mancha, pues hoy empezamos a conocer esto, ¿no? Gracias a estos yacimientos que hemos descubierto. Precisamente, Sí. sí, efectivamente, precisamente hemos llegado ya a la parte que más nos va a gustar. De todos los yacimientos que se conocen en Albacete y en Castilla-La Mancha, Castillejo del Bonete y Bocapucheros son 2 yacimientos que usted ha excavado y que además, les ha dedicado, yo diría que de los que más trabajo y más tiempo les ha dedicado. Y me gustaría que nos hablara de ellos porque ya hemos llegado a este tema, está dando unos datos increíbles, nos está dando, como usted indica, una información impresionante y es algo que nunca podríamos haber colocado en las motillas, en la cultura de las motillas, hasta este hallazgo. Háblenos de estos 2 yacimientos, de su componente religioso, de su componente social y de la impresionante estructura además que son los dos. Castillejo del Bonete está en Terrinches, en Ciudad Real, es el sur de la meseta, es una comarca que se llama Campo de Montiel y es justo el escarpe meridional sur de la meseta. Es decir, es donde la meseta se acaba. Y es como si en la ceja de la meseta la gente pusiera un túmulo, un montón allí de piedras que tiene casi 30 metros de diámetro, 20 y pico metros de diámetro y una altura de 2 metros y pico de piedra caliza. Es una construcción. En este momento están monumentalizando, en este momento no monumentalizan los poblados, sus casas son cabañas de palos y en cambio dedican un grandísimo esfuerzo a la casa de los muertos, a la casa eterna para toda la vida. Y allí lo que crean es esta construcción, que cuando la vemos, pues decimos, pues un túmulo. Pero es que nuestros mayores nos han dicho que en La Mancha no hay túmulos, que son motillas. Que lo que se creía que eran túmulos en la primera mitad del siglo XX, túmulos celtas, realmente no eran túmulos celtas, sino que eran motillas o morras. Y entonces esto, pues no debe ser un túmulo. Eh, que creemos quienes llegamos a este momento. Entonces empezamos a excavar y empezamos a trabajar con la idea de que esto debe ser pues algo que no debe ser un túmulo. Pero la verdad es que la evidencia se impuso. Es decir, ahí empezamos a encontrar estructuras que no tienen que ver con poblados, no hay cabañas, por así decirlo, y en cambio sí las hay habitualmente en los túmulos, como son corredores, tumbas, muertos, y alineaciones astronómicas, podremos hablar ahora después de esto, que porque tiene que ver con su religión y en qué creen. Y una cosa muy importante, y es que la gente local no sabía que debajo de ese túmulo había una cueva. Y es una cueva grande, bueno, relativamente para la zona, ¿no?, en la que nos movemos. Tiene una galería descendente, pues a lo mejor de 10 metros, que hace un codo, luego tiene otra rampa más descendente de otros 10 metros y luego tiene otras 2 galerías que se meten también con otros tantos metros. Y esta gente lo que está haciendo es monumentalizar esta cueva. En esta cueva, cuando no existía el túmulo, entraba el rayo de sol y pegaba en un panel de roca en el que ellos pintan arte esquemático, un antropomorfo. Entonces, y ahí pegaba el rayo de sol. Resulta que esta gente, a partir de un momento, empieza a construir al exterior cosas, a enterrar dentro a sus difuntos. Realmente no los entierra, están dentro de la tierra porque están en una cueva, pero dentro de la cueva hay roca. Entonces no, pues los depositan y lo que hacen es un ritual de poner piedrecitas alrededor, así delimitan un poco el espacio, digamos, funerario. Hay un ritual consistente en esto, pero no los tapan de tierra. Se descargan allí, digamos, sobre el suelo de la cueva, ¿no? Y de allí pues hay pues un montón de muertos y cuando meten a la gente allí, pues lo que hay es huesos, se rompen los huesos, se remueven los muertos anteriores y dejan al último. Este es básicamente el procedimiento. Y bueno, hay un gran túmulo sobre esta cueva
Y a partir de cierto momento lo que hacen es, con ese gran túmulo, que llamamos, es el túmulo uno, gran túmulo uno, hay varios corredores que conectan con otro túmulo menor, 2, el túmulo 2, es el segundo que encontramos, y con otro túmulo, que es el túmulo 3, y con otro corredor, con otro túmulo y con otro túmulo, y de repente hay, pues digamos, unos túmulos satélites conectados con un nexo, un hilo de un corredor de comunicación con el gran túmulo, y todo eso está lleno de muertos. Es un paisaje funerario. O sea, digamos, organización, este programa constructivo es absolutamente atípico. No hay en otros sitios, no se conoce, no está descrito. Y aparte de todas estas estructuras que hay, lo que tenemos también en Castillejo del Bonete es un gran edificio. Es un edificio de planta absidal que tiene su puerta orientada a la salida del sol del solsticio de verano. Esto es dentro de ese edificio que nos encontramos con la puerta tapiada, no hay muertos, no hay nada, no, está vacío. En un edificio probablemente destinado a rezos, a velatorio, un lugar de reunión, en un lugar de difuntos como era este, ¿no? Y tenemos en Castillejo del Bonete una tumba muy relevante, que es la tumba 4. En esa tumba 4 hay 2 individuos. Esto es una singularidad en la cultura de las motillas. Y bueno, pues ahí teníamos una tumba y tenemos la fortuna de que, bueno, hemos podido colaborar y, bueno, pues participar en un proyecto pues, muy caro, que no habríamos podido desarrollar solos, que ha desarrollado Carles Lalueza desde España, organizando un grandísimo equipo de más de 100 investigadores para estudiar la historia genética de la península ibérica. Pues lo que hacen es, de una serie de años, de cronologías, pues se cogen los restos humanos y se hacen análisis genéticos y bueno, pues se puede constatar que si coges los individuos del año 4000 antes de Cristo, se mueven en un rango de variabilidad genética, que es pues que yo tengo en mis dedos. Pero cuando llega al año 2000, ese rango disminuye, 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 hasta que en el 1800 ha desaparecido. Del 2300, en un periodo de 400 años, esa variabilidad genética de los varones peninsulares desaparece. Y empieza a aparecer en el rango genético, en el mapa genético, otros genes en torno al 2300. Precisamente estamos hablando de la edad del bronce, del evento climático 4.2, y son individuos que van a dominar por completo el mapa genético, panorama genético, a partir del 1800 en adelante. Y entonces el icono, la imagen gráfica de esa unión de los varones que venían del otro lugar, que concretamente es de la actual Ucrania, de las estepas orientales de Europa, y llegan a la península ibérica y reemplazan a los varones peninsulares en un momento relativamente rápido, esto está en esta tumba 4, porque hay un varón, hay una mujer, el varón es de ancestría yamnaya, que es esta cultura, y la mujer es nativa peninsular. Curiosamente, probablemente no de origen manchego ni del sur de la meseta, porque a través de los isótopos conservados en sus huesos sabemos que se alimentó con proteína marina, o sea, es una mujer que probablemente viene de la costa. Entonces es muy interesante porque nos está hablando de estos movimientos de mujeres que producen, habrá que explicar por qué son, pero probablemente, bueno, se producen en una sociedad patrilocal y probablemente las mujeres pues están, aparte de intercambiando genes, es decir, que hay un intercambio genético que es favorable para las poblaciones, probablemente están pues sirviendo para establecer relaciones y alianzas entre distintos grupos y bueno, pues habrá que ver su papel. Está en debate y es objeto de discusión. Pero bueno, el caso es que tenemos aquí una mujer que no procede de Rinches ni es de allí, sino que llegó hasta allí, murió allí, es una mujer de en torno a 20 años avanzados, está en la veintena, y un individuo un poco mayor que ella, que está en la treintena, que tiene ancestría genética que no es peninsular, Yamnaya. Esto no significa que él venga de Ucrania en su vida, significa que sus antepasados lo fueron y van viniendo. Entonces no es que vengan y de repente les corten la cabeza a todos
con cimitarras? Poniendo el foco en las mujeres, ¿por qué no decir, y esta es otra explicación, que fueron ellas, que al final son las que, pues quienes decidieron, ¿no? Y convirtieron en una especie de parias a los nativos varones porque, bueno, pues dejaron de tener descendencia con ellos. Entonces, bueno, esto no lo sabemos, son especulaciones y para gustos los colores. Se han hablado también, por ejemplo, de problemas relacionados con la biología, con la enfermedad, con la salud. Pero he preguntado a genetistas americanos, oye, el gen este que marca la diferencia entre unos varones y otros, ¿tiene algún efecto sobre nuestro sistema inmunológico? Y dicen, ninguno, absolutamente. Bueno, pues pensando en que pudieran haber traído una especie de gripe o peste y ellos resistieran y los de aquí se murieran y entonces pues no. Pero bueno, esto es en el que intentando explicar. Entonces hay que plantear hipótesis. Los científicos trabajamos así, intentar falsarlas, se atacan esas hipótesis y las que resisten pues son más plausibles Se que dan las por que no. buenas. Entonces es como hay que trabajar, planteando Está hipótesis. De claro. momento estamos en ese panorama ante un hecho y es el reemplazo Es característico. increíble. Entonces, sí, tenemos esto. Y luego me queda Bocapucheros también por explicar. Bocapucheros está en el corazón de Campo de Calatrava. Es una comarca distinta que la de Castillejo del Bonete. Castillejo del Bonete está, como decíamos, en Campo de Montiel, está más al este. Bueno, pues Bocapucheros está en una zona que es la única del interior peninsular que es volcánica. Bueno, pues Bocapucheros, en este entorno, que es un peñón rosa, de cuarcita ordovírica rosa, en medio de un entorno negro. Entonces, y encima de eso, son cuarcitas paleozoicas del primario, y entonces son crestas, son edificios muy duros que no sean les cuesta mucho desmontarse. Bueno, pues esta gente lo tritura, lo hace a golpe de martillo, de cantero, y en esa montaña rosa crean un túmulo gigante encima del cual, o sea, es amesetado, y encima del túmulo construyen pequeñas, pequeñas cámaras funerarias, digo pequeñas en relación a todo el esfuerzo que han hecho anterior. Digo que no son pequeñas porque tienen 4 metros de altura o 3 y pico de alzado que se conserva hoy en día. Entonces esto es absolutamente insólito. También es una singularidad completa. Entonces tenemos varias cámaras de estas. La cámara 1, la cámara 2, la cámara 3. La gente creía que eran chozos de pastor. Hemos hecho 2 campañas de trabajo en torno a 2-3 semanas. No han sido campañas largas, pero han sido importantes. Hay que decir que tanto Castillejo del Bonete como Bocapucheros están promovidas los trabajos por sus respectivos ayuntamientos. En este caso, el Ayuntamiento de Almagro y en el caso de Castillejo del Bonete, el Ayuntamiento de Terrinches. Es importante reconocer el protagonismo de quien lo tiene y quien ayuda, porque estas investigaciones no las hago yo, no las podría hacer, sino pagar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha un dinero importante, mucho dinero. Concurrimos a unas ayudas a la investigación arqueológica. Es una orden de una convocatoria competitiva con mucha competencia y pues dan dinero para esto. Y en este caso concreto, en Bocapucheros nos acompañan en la investigación otros 2 compañeros codirectores, Alfredo Mederos y José Luis Fuentes, que lleva el peso logístico también de la excavación. Y bueno, por reconocer un poco protagonismo, sino la cosa que no se focalice solo en mí, ¿no? Bien, decir en Bocapucheros, hemos hecho pocas campañas, cortas en el tiempo, hemos empezado hace poco a excavar el año pasado, realmente, y entonces pues hay menos resultados. Pero los resultados que hay son muy interesantes, porque hemos visto que las estructuras tienen también orientaciones astronómicas, pero en este caso no solsticiales a los distintos eventos solares, como en el caso de Castillejo el Bonete, sino a una constelación que se veía en la Edad del Bronce y ahora no se ve, que es la Cruz del Sur. Pero en la Edad del Bronce se veía la Cruz del Sur y se dejó de ver un poco entrados en nuestra era por efectos de los cambios en el eje de rotación de la Tierra y demás. ¿Y cómo se veía? Hay que tener en cuenta que la constelación del Sur, bueno, el cielo está lleno de estrellas, ¿no? Joder, es que
A poco que mires, me dicen los críticos, ¿no? Cualquier muro está orientado a una constelación. Pues sí, pero la Cruz del Sur no es cualquier constelación. En primer lugar, porque marca siempre el sur y es fija, como la estrella polar, y luego, porque es de las constelaciones más brillantes del firmamento. Entonces, y aparte tiene una forma de cruz. Tú me dices, la estrella polar. Es que mira la estrella, eh, por ejemplo, al carro, a la osa menor. Bueno, pues que para imaginarte la osa menor, pues hay que tener imaginación. O no, a Cáncer. Es que mira este muro, mira a Cáncer. Mira, no te voy a decir eso y no te voy a decir que esto estaba construido mirando a Cáncer, porque realmente pues, es que no se ve un cangrejo por ningún lado. Vamos, yo por lo menos no lo veo. Hay que imaginárselo, ¿no? Pero es que la Cruz del Sur se ve una cruz y además es muy brillante. Y salía del horizonte, subía un poquito y volvía a bajar. Y estaba con el eje longitudinal más largo inclinado en el horizonte. Y entonces, de repente, no había cruz en el cielo y de repente surge la cruz, está un poquito en el cielo a lo largo de la noche, no da la vuelta al firmamento y baja. Pues esto, y pasa 3 meses al año, pasa durante un tiempo. Entonces, era un marcador calendárico importantísimo. Es decir, hay veces que pasa y hay veces que no pasa. ¿Y cuándo pasa esto? Entonces, los corredores de bocapucheros están mirando a la Cruz del Sur. Al principio no sabíamos dónde miraban. Bueno, pues miran al sur. Y ya está. Pero cuando vienen los astrofísicos y hacen el estudio astrofísico, que no lo hacemos nosotros esto, no es una especulación nuestra, hay unas mediciones concretas y complejas, ¿no? Para calcular dónde están las estrellas hace 4.000 años y demás, pues nos dicen, oye, que allí teníais esto, mira por dónde. Y eso coincide con que todos los corredores se están mirando a un corredor natural, a un paso natural en la sierra. Enfrente, si tú miras desde Bocapucheros hacia el sur, que miran al sur está la Sierra Morena, pues tiene un paso por el cual se comunica la Alta Andalucía con Campo de Calatrava en esta zona. Entonces, pues resulta que la Cruz del Sur salía por allí y los corredores funerarios miran allá. Entonces, bueno, pues hay una relación de allá entre las estrellas, el territorio y los muertos y lo funerario también. A estos no les interesa el sol, no les interesa tanto el sol. Están mirando a otro lado, que igual que en la Peña de los Enamorados en Antequera, así como el 95% de los túmulos están orientados al sol de alguna forma, pues los dólmenes allí pues están orientados a la Peña de los Enamorados, que es un monte con cara de gigante, o con el perfil de una cara, ¿no? Entonces, bueno, pues no, hay veces que les llama la atención algo más que no el ocaso o la salida del sol y se fijan allá. Y este era el caso. Este es el caso. Entonces, de nuevo, tenemos a muertos ahí metidos, muertos significados, porque hay pocos muertos. Una cosa que no he dicho, la primicia que puedo dar en relación a Castilla y Bonete, y es que tenemos en torno a, creo que no llegan los antropólogos que están haciendo el estudio lo van a sacar próximamente, pero bueno, en torno a varias decenas de individuos, para 800 años, menos de 50 individuos. En Bocapucheros tenemos, pues en una tumba, pues parece que hay restos de 3 individuos, no sabemos si, pero son también más o menos en torno al 1800, 1700, más o menos, y esto está publicado en la revista SPAL. Pero tenemos un individuo que está especialmente bien conservado, que en otra cámara, que fue el último que fue depositado en esa cámara, habrá que ver si hay más o no, que es una mujer. Esto es muy importante, porque de los pocos individuos significados que hay en la cultura, pues uno era, digámoslo con cautela, porque no está publicado el estudio antropológico todavía. Estamos dando una primicia a voces del bronce y hierro, pero realmente, bueno, habrá que constatarlo, ¿no? Luego me podrán desdecir, yo me tiro a la piscina, Bueno, me podrán desdecir mis compañeras antropólogas, pero probablemente era una dirigente de la cultura de las motillas, la que tenemos aquí metida y enterrada. Entonces, bueno, pues es muy interesante porque estamos viendo diferencia social, jerarquización social muy importante, para construir estos grandes monumentos de esta sociedad. Hacía falta una organización y una cohesión muy importante, y una gente que mandara y otra que obedeciera, que se pusieran todos a una, y sobre todo para algo que no es hacer unas acequias o hacer un pozo. En este caso es hacer unas tumbas para una.
y cuesta muchísimo esto. Entonces, bueno, ¿quién es esta una realmente? Entonces, bueno, pues tendremos que ir avanzando en la definición social de la sociedad, de esta gente, a partir de estudios. Tenemos que trabajar más todavía. Confiemos en que quien nos apoya, que es la propiedad en primer lugar, no lo he dicho antes, lo quiero reconocer ahora, en este momento, don Damaso Gómez Camacho es el propietario de Bocapucheros, y Pedro es el dueño de Castillejo del Bonete, nos está permitiendo trabajar allá. Y los ayuntamientos que nos apoyan y la Junta de Comunidades que también nos apoya. La Fundación Palarc ha apoyado también el trabajo en Castillejo del Bonete, pues que sigan haciéndolo y con su esfuerzo y el nuestro, pues conseguiremos averiguar más sobre esta cultura de las motillas, que es vecina y sincrónica a la del Argar, que fue muy importante, pero sus vecinos del interior peninsular, pues son estos. Pues sí, efectivamente, profesor, yo creo que es una buena conclusión. Primero, darnos cuenta de la riqueza cultural que tiene nuestro país y que además, gracias a las investigaciones que se están realizando, se nos abre un mundo nuevo totalmente desconocido frente a nosotros, que es el mundo del bronce, que lo copaba el Argar, pero todos somos muy conscientes de lo grande que era la península y cómo esta cultura tan importante se relacionaba con otras culturas y sus vecinos eran estas gentes de las motillas. Y luego también, por otro lado, la colaboración de la administración pública, de las personas del lugar, que como bien sabe la gente de allí, cada vez la despoblación es mayor, las capacidades de trabajo y de poder ganarse la vida son más difíciles y este tipo de trabajos y de estudios no solo nos enriquecen por el conocimiento de nuestro patrimonio, sino que también son una alternativa de enriquecimiento cultural para todas estas regiones de la España despoblada. Pues muchas gracias por focalizar la atención en nuestro trabajo y darnos ocasión de explicarnos y de transmitir este mensaje a una gente que quizás no llegaríamos a través de nuestras clases, publicaciones científicas o de los canales con los que nos manifestamos. Así que hacéis un trabajo encomiable y digno de mención. Gracias por el trabajo que desarrolláis en general y en concreto por este capítulo. Pues así es, profesor. Muchas gracias a usted por los momentos que nos ha brindado, por esas explicaciones. Todos tenemos en la cabeza muchas de las cosas que nos ha dicho, la sustitución de la población por parte de los Yamnaya, esta estructura inmensa que debía ser visible en todo el territorio, toda esta línea de pequeñas aldeitas que tenían que poblar un extenso territorio en las llanuras que vivían del agua. En fin, se nos va abriendo un mundo que no conocíamos, que es el mundo de las motillas. Muchas gracias por haber venido a Voces de Bronce y Hierro, profesor, y quede invitado para futuras averiguaciones que estaremos muy pendientes respecto a estos yacimientos tan importantes. Encantado, ha sido un placer. Muchas gracias.